Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede marcar los números 809-687-2770 y el 809-879-4574 para hacer sus consultas. Estamos en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en el edificio KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305. Eso está muy cerca de la Máximo Gómez y del Centro Médico UCE, hacia atrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, previa cita. Previa cita quiere decir que si yo le pongo a las 3, es para yo estar 10 minutos antes de las 3 esperando por usted. No es lo mismo trabajar por cita que por orden de llegada. Por orden de llegada casi siempre los pacientes tienen que esperar mucho tiempo. Vamos a recordarle, siempre ese recordatorio que hacemos, que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y de toda esta cosa, aunque todo tiene importancia, porque hay cosas que no son malignas, pero que duelen, que molestan, que incomodan, que arden, que queman dentro de la boca, pero el paciente no pierde la vida, y por un cáncer de boca se pierde la vida. Y por eso, durante los 23 años que hemos tenido en la televisión, que son más, porque antes íbamos a programas informales invitados por el Gordo de la Semana, 7x7 Roberto, Contigo Mayra, etcétera, etcétera. Tuvimos en Sábado de Corporán también. Lo que le quiero decir es que una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita o un crecimiento, aunque no duela, si eso tiene más de 15 días es importante. ¿Por qué? Porque son los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer en la boca. Y entonces, si eso se detecta a tiempo, se interviene. El tratamiento de la lesión de preferencia todavía sigue siendo la cirugía. Ahora, si usted va a una etapa muy avanzada, en un cáncer muy complicado, que hay que hacer una gran mutilación, entonces lo más probable es que se opte por radioterapia o quimioterapia. Entonces esa es la diferencia, además de que es un postoperatorio mucho más largo, mucho más molesto, y se disminuye la probabilidad de que usted pueda sobrevivir a ese tratamiento. Entonces, por eso es que la consulta a tiempo es importante. No haga como tanta gente hace, y voy a poner una anécdota de una paciente que yo tuve, que es enfermera en Puerto Rico, y llegó a mi consulta con un cáncer de lengua, que eso yo lo tengo en un libro que escribí de cáncer de boca, que le tomé una foto. Eso era inoperable ya, y no se sabía si era lengua o qué era porque eso se cambió toda la anatomía de la lengua, por esas lesiones ulcerativas, induradas, infiltrantes, deformantes. Y esta señora, después que yo le hice la biopsia que tenía que hacerla para comprobar el diagnóstico presuntivo de un carcinoma espinocelular o epidermoide o de célula escamosa o epitelioma espinocelular, que es la misma cosa con diferentes nombres, tenía que hacer esa biopsia para poder confirmar ese diagnóstico de ese tumor, que es el cáncer más frecuente de todos los cánceres que aparecen en la cavidad bucal. Bueno, esta señora murió a los 45 días de haber hecho esa biopsia. Y yo le pregunté, por supuesto, antes de fallecer, porque no se le puede preguntar a un muerto, ¿verdad? ¿Y por qué usted tardó tanto en venir a la consulta? Entonces me dice, ay doctor, era que yo tenía miedo que me dijeran que yo tenía algo malo. Oiga, qué criterio.
Pero es preferible que a una gente le digan que tiene algo malo cuando tiene solución y no cuando ya no tiene solución y que te va a perder la vida. Porque esa señora podía haber estado viva si hubiera notado algo que antes no tenía ahí. Esa es la clave. Si usted tiene algo en la boca que antes no tenía, no se lleve. Si usted va a un profesional y le dice que eso no tiene importancia, pregúntele que cómo se llama eso. Y si no tiene importancia, que le explique por qué no tiene importancia. Todo tiene importancia en la boca, pero hay que hablar. Hay que hablar, hay que explicarle al paciente. No, inclusive todavía aquí se acostumbra. Yo he tenido pacientes en mi consultorio que han ido a 15 o 20 profesionales, saltando de otorrinos, médicos generales, odontólogos generales que no tienen la especialidad que uno tiene, que eso es lo que uno hace a diario. Y entonces yo le pregunto, ¿y no te hicieron una biopsia? Sí, me hicieron una biopsia, me dijeron que eso era negativo. No, eso no es manera de dar el diagnóstico a un paciente. Las enfermedades tienen nombre y muchas de ellas tienen nombre y apellido. Entonces, nuestro deber como profesionales de la salud no es decir Dios positivo, Dios negativo, no. Usted le dice al paciente, usted tiene tal cosa, eso es benigno, o es de bajo grado de malignidad, o es maligno, o mire, eso es una malformación, porque hay cosas en la boca que son un poco deformantes y que no son normales porque no la tiene todo el mundo. Pero es que la naturaleza pone un poquito de más de tejido en una zona determinada de la boca, como son los torus palatinos, los torus mandibulares o esa hiperostosis vestibular, que es hueso de más y que no constituye un tumor. Y que la mayoría de las veces, óigase bien, la mayoría, no todas, pero la mayoría de las veces, eso no hay que hacer nada, no hay que operarlo. Y se detiene el crecimiento y no pasa nada. Pero usted tiene que saber patología y saber los mecanismos biológicos, los mecanismos de crecimiento que tiene cada lesión en boca para usted tener propiedad en lo que va a decir. Y si usted le da un resultado a un paciente, por favor, si usted es médico, si usted es otorrino, si usted es dermatólogo, la especialidad que sea, explíquele. Porque es que si yo le doy un resultado a un paciente y en ese resultado de ese paciente yo le digo, si observa, le escribo, si observa un epitelio pavimentoso estratificado tipo mapiano, con zonas intraepiteliales de hipercromatismo, de cambio de polaridad celular, de disqueratosis, de mitosis atípica tripolares y tetrapolares, cuadro histopatológico compatible con un carcinoma in situ. ¿Y qué es esto? Va a decir el paciente. No entiende nada. No entiende nada porque esa no es su área. Son términos extraños. Entonces usted tiene que sentarse con toda la paciencia del mundo. Yo agarro una hojita de papel y le voy explicando cada término médico porque hay que ponérselo así. Porque es un resultado que he hecho por un profesional de la salud. Entonces yo se lo voy explicando, le voy haciendo un dibujito. Mire, aquí donde dice disqueratosis, que usted ve, esto se ve a microscopio así y se llama así por esto. Y esto se llama, este hipercromatismo se llama porque esas células se tiñen muy intensamente cuando son células cancerosas. Y le voy explicando cosa por cosa para que el paciente salga satisfecho y se establezca ese rapport y esa comunicación entre el paciente y el profesional de la salud. Es así porque usted no puede tratar a las personas como cosas. Aquí lamentablemente en este país y en muchos países, miren, en España eso es tremendo. Eso es tremendo como tratan los pacientes, sobre todo a nivel hospitalario. La falta de consideración y de humanismo, yo he sido testigo de eso en pacientes. Además, que ese sistema tan masivo. Yo tengo un colega que tenía cólicos renales, con unos dolores, porque tenía, usted que está escuchando, amigo televidente, cólicos renales, dolores en los riñones, porque tenía cálculos renales, piedras en los riñones, para que me pueda entender.
y le dieron una cita para 3 meses. ¿Y quién va a durar esperar una cita, que eso es prácticamente una emergencia? 3 meses aguantando un dolor en unos riñones. Y eso es fácil. Eso no es fácil. Entonces, vamos a tratar con más humanismo nuestros pacientes. A mí las consultas me llevan mucho tiempo, porque es que llevan tiempo y hay que ser minucioso. Además de hacer un historial clínico, empezando de los antecedentes hereditarios, es decir, de las enfermedades que sufrió su papá, su mamá, sus tíos, que son importantes, después los antecedentes personales de todas las enfermedades que ha padecido el paciente. Yo no puedo desglosar todo esto con los detalles que él lo haría si estaría haciendo un programa exclusivamente de eso. Y entonces después cuando usted examine el paciente, la descripción de la enfermedad, pero miren, yo estoy en el escritorio todavía hablando con el paciente y preguntándole. Yo no estoy diciéndole al paciente de que llega, usted fulano está, siéntese ahí, abra la boca, ¿cuál es la que le duele? ¿Qué es lo que usted tiene? No, no se puede trabajar así. Hay que elaborar un protocolo, hay un protocolo de procedimiento, hay que hacer un historial clínico, un cuestionario de salud que es sumamente importante. Y así que se tratan los pacientes, porque a veces en la anamnesis, que la anamnesis es los síntomas que ha experimentado un paciente desde que se inició la enfermedad, que usted como profesional de la salud no lo sabe. El paciente tiene que contárselo, pero usted le tiene que preguntar al paciente porque hay que sacarle esa información al paciente. Desde que empezó esa enfermedad hasta que el paciente llega a la consulta, todo ese historial, porque hay síntomas que son subjetivos, que usted no lo sabe. El paciente puede que haya tenido una hemorragia, pero en el momento que llega al consultorio no tiene la hemorragia. Entonces ese dato puede ser importante y ya ahí se va arrojando un pequeño peldaño hasta que complete todos los peldaños y se haga la escalera que culmina cuando se realiza el diagnóstico primero clínico presuntivo y después el diagnóstico definitivo si es que necesitamos el auxilio de exámenes complementarios como puede ser la imagenología. Ya no se habla de radiografía, se habla de imagenología, eso viene de imagen, porque una imagen ya puede ser una radiografía panorámica, puede ser una tomografía ya computarizada, puede ser una sonografía, puede ser una resonancia magnética. Ya son muchos los recursos tecnológicos que nosotros podemos utilizar para hilar fino y establecer un diagnóstico que sea creíble, que conjugado con los datos clínicos que experimenta el paciente, entonces nosotros elaboramos todo eso y le podemos decir al paciente, usted tiene tal cosa. Y este es el resultado por escrito y ahí se le explica, como hemos estado hablando, que hay que explicarle a los pacientes con lujo de detalle. Entonces, mire, vamos a iniciar pasando la primera imagen que está aquí, porque usted no se imagina las equivocaciones que hay cuando un paciente llega con una lengua así. ¿Qué le va a decir el paciente a usted? Doctor, mire, yo siento que la lengua está pelada y tiene una capa blanca. Eso está visible ahí. ¿Por qué se ve rojo eso? Una lesión roja en boca se puede ver porque haya una patología, una enfermedad vascular, donde haya un lecho sanguíneo, donde haya sangre, como puede ser un tumor de sangre que recibe el nombre de hemangioma, como puede ser también un trauma que haya producido un estancamiento de la sangre en esa zona, que es un hematoma, pero no se trata de nada de eso. Y entonces usted va a ver aquí unas capas blanquecinas que no son, esto no es que sea una lengua saburral, sino que son necrosis, son zonas que ya están muertas y que se van a exfoliar, van a caer y van a dejar ese lecho cruento que estamos aquí. Pero estamos hablando de un niño, esta es la lengua de un niño. Imagínese usted el dolor que tiene. Esto puede ser un bebecito de 2 años, de 3 años y hasta de 1 año, o de 4 o de 5. Miren cómo está esa lengua. Ahí cualquier cosa que caiga, sea hasta un vaso de agua que usted se tome, le va a molestar. Porque es que ahí no hay protección de estrato córneo. Todo ese estrato córneo se fue, que es la capa más superficial del epitelio, que es queratinizado y que protege de una serie de sintomatologías como el calor, el frío
lo agrio, lo picante, etcétera, etcétera. Pero como hay que hacer un examen completo, además de los floridos de esta clínica, de esta lesión que estamos viendo, donde podemos ver zonas disímiles, donde podemos ver áreas que son muy blancas y otras que son blanco amarillentas y otras rojizas, vamos a ver la imagen siguiente. Es el mismo paciente de la lengua, miren, es un muchachito. Estos son dientes temporarios, lo que usted llama dientes de leche. Por eso tienen esos bordes así, semilunares, estos laterales, y todavía un poco fetoneados, como podemos observar aquí, como si fueran dientes de serruchito, como dicen por ahí. Y esos bordes incisales son característicos de esos dientes temporarios. Pero miren cómo están las encías, están también rojizas, están hinchadas, están inflamadas, están bulbosas. Esa anatomía de esas papilas está completamente alterada. Tienen una elefantiasis, que es un aumento de volumen en los 3 diámetros del espacio, largo, ancho y profundidad. Eso no es normal, pero es el mismo paciente de la lengua que vimos fea. Entonces, esta enfermedad recibe el nombre de gíngivo. Gíngivo quiere decir encía, estomato quiere decir boca, y inflamación. Gíngivo estomatitis. Gíngivo estomatitis, inflamación de la encía y del resto de la boca, estomato-boca. Gingivoestomatitis herpética primaria. ¿Por qué herpética primaria? Porque es producida por el virus del herpes simple. Y primaria porque es el primer ataque, el primer brote que padece el paciente. Por eso lo vamos a ver en temprana edad. Esta enfermedad es muy difícil verla en adultos, pero se equivocan mucho los médicos y los pediatras cuando van esos pacientitos, la madre va con el niño a chequear a ese pacientito. ¿Por qué se equivocan? Porque las enfermedades herpéticas, ya sea el herpes simple o el herpes primario, que es la prima infección herpética, cuando aparece lo hace en forma de vesículas. Vesículas que son múltiples, que se agrupan muy parecido a un racimo de uva, que comprenden entre 6 y 8 vesículas que se rompen, que entonces usted va a ver ese epitelio, esa mucosa, lo que usted dice es encía sangrante, la va a ver rojiza, y después eso se cubre de una escara y luego cura. Pero cuando es la boca completa, y aparte el paciente tiene fiebre, malestar general, rechazo a los alimentos, tiene polimicroadenopatía ganglionares, cuando usted palpa por aquí, usted va a ver esa bolita que generalmente todos los tenemos, no que generalmente, todos tenemos aquí esa bolita, que son los ganglios submentonianos. Por aquí tenemos los submaxilares, por aquí tenemos los cervicales superficiales y los cervicales profundos, por aquí tenemos los supraclaviculares, por todo el cuerpo, por aquí tenemos ganglios axilares, en todo el cuerpo. Esos son como si fueran la alcantarilla donde va a parar todas las impurezas de la ciudad, donde se destruyen todos los microorganismos, son estaciones, porque un ganglio nada más es una bolita, que es una fábrica de linfoblastos y linfocitos. Los linfoblastos son las células inmaduras, los linfocitos son las células maduras que nos van a defender de las enfermedades. Esos son los policías buenos, pero también esos linfocitos también pueden ser como policías malos, que también lo hay, que se convierten en agresores del mismo organismo. Oiga, los que están diseñados genéticamente para defendernos se constituyen enemigos de nosotros mismos y nos agreden, y entonces ahí vienen las enfermedades de autoinmunidad, que hay muchísimas enfermedades de esas y que no nos vamos a referir en este programa. Miren ustedes, entonces tenemos esa gingivoestomatitis herpética primaria que está aquí, como afecta la lengua, y miren la misma enfermedad en la misma consulta, el mismo paciente, como afecta las encías
Y miren, aquí tenemos también otra estomatitis herpética primaria. Miren, ese es el mismo paciente, pero este es otro paciente que tiene afectado el paladar. Este es un adulto. Fíjense que esto es raro en adulto, pero este es un adulto y ha perdido varias piezas, porque esta es una pieza permanente. Miren cómo se pueden ver ya la vesícula todavía aquí rota, se ve cómo están agrupadas en racimo, que eso es clásico del herpes. Entonces, es muy raro ver un herpes secundario con esa manifestación, igual que una gingivoestomatitis herpética primaria. Vamos a frizar esa imagen y recuerde usted los teléfonos para hacer su cita, el 809-687-2770 y el 809-879-4574, que es el celular. Estamos en la calle Pedro Enrique Ureña, 83, en la Torre Capé, que es un centro de especialidades médicas. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Miren esta imagen. Es la misma enfermedad en un adulto, es un herpes labial. Estas lesiones tienen un contenido hemático, sanguíneo, todavía no se han roto. Esto se tiene que romper, estas vesículas que están aquí, mire que son en ramilletes, y esto es muy doloroso, y está en una zona sumamente complicada, porque están las comisuras. Esto termina produciéndose una grieta, que es una pérdida de superficie tisular, una pérdida de tejido, y va a tener expuesto las capas profundas del epitelio y va a haber un dolor agregado ahí. Pero es la misma lesión, pero no la lesión primaria del herpes, sino que las células del herpes quedan en un estado latente después de la primera infección y después en condiciones que favorecen su reproducción, entonces se produce el herpes recurrente, que es la segunda etapa de la gingivoestomatitis herpética primaria. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, si hay que sangre, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y si usted tiene una manchita blanca o negra, un peladito, una llaguita, una bolita, un crecimiento, que tenga más de 15 días, aunque no le duela, eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.